también de tarifas, vamos a estar hablando de eso. Bueno, me voy con nuestro invitado ya a darle la bienvenida a Germán Martínez. Gracias por estar acá. Ni se levanta. Ni me levanto. Ese sillón es tan cómodo. Quedó Gracias por venir. Presidente del Bloque de Unión por la Patria, en diputados, bueno, y seguramente con mucho para decir de lo que pasó ayer en el Congreso. ¿Por dónde arrancamos? Por donde quiera. A ver, arranquemos por el episodio con Manes, con Facundo Manes. Bueno, un hecho más de violencia que se encadena con otros que ya sucedieron antes, ¿no? Ante todo, el primer elemento, nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento. Nosotros no pusimos un tuit solamente, sino yo fui el primer presidente de bloque que llegó al lado de Facundo Manes para acompañarlo en ese momento. Yo creo que lo vi al aire anoche en C5N. Y claro, bajamos con los diputados Marino y Tonioli a la presidencia de la Cámara. Sí, sí. Estaba el presidente de la Cámara y Gabriel Bornoroni. Después llegaron los diputados Castillo y del Caño de la izquierda. Sí. Estaba el diputado Juliano, ahí lo estuvimos todo el tiempo con él. Nosotros lo acompañamos hasta la puerta del anexo para que vaya, agarre el auto y se vaya en ese momento, ¿no? Te digo porque lo seguían agrediendo. Cuando iba caminando hasta el anexo, lo seguía agrediendo. Estos chicos que parecen los liceístas de 1919, la Semana Trágica, que son los que todo esto que rodean a Santiago Caputo. ¿Pero quiénes son estos chicos? Fran Fijab, porque la gente no sabe, Fran Fijab. Pero tampoco la gente sabe quién es Fran Fijab, digamos, ¿no? Tiene una cantidad de violentos. Sería uno de los más de conocidos. Violentos pagados por el Estado, que están en esta situación y que siguieron hasta ahí. Ahora, hagamos la línea larga. Pero así como lo cuenta, es una especie de patota. Son una patota que se mueve en el territorio digital y que se mueve en el territorio real. Son una patota. Pero en el terreno real, hasta el momento, usted recién decía, bueno, hubo antecedentes. Yo me preguntaba cuáles fueron los antecedentes. ¿De lo discursivo? Sí, pero una situación de este tipo no habíamos visto. No hay vinculación de esto que pasó ayer y de estos personajes con las bolsas mortuorias y las guillotinas en tiempo de pandemia. Sí. Bueno. No hay relación de todo esto con el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. No hay vinculación de todo esto con el presidente de la Nación dándole la espalda al Congreso cuando asume y a los 90 días tratando de ratas y de generados fiscales a los diputados y los senadores que no le habían aprobado la ley bases. ¿Vos te pensás que esto no tiene relación con los diputados que fueron reprimidos el día en que se trató la ley bases en el Senado y que nadie se solidarizó con nosotros? Lo quiero decir, nosotros somos solidarios con los diputados de la izquierda cuando lo agreden, con Facundo Manes cuando lo agreden, con cualquier diputado cuando lo agreden. Ahora, cuando a los que los agreden y nos patotean son a los peronistas, nadie larga ni un tuit. Entonces vamos a decir las cosas como son también. Acá hubo un clima de construcción que lleva varios años en la Argentina, de violencia política, que tiene expresiones y que cada uno dice, hoy se pasó un límite, cuando le toca a él. Lo que pasa es, Germán, que a ver si podemos hacer esta diferencia, porque yo imagino que hay muchos del otro lado que estarán pensando, cuando la Cámpora iba al Congreso, también insultaban a todo el mundo. Y esto no tiene que ver con defender la violencia desde lo discursivo ni las bolsas mortuorias. No, solo esto quiero decir, solo esto. Ahora, lo que quiero diferenciar es que lo que pasó ayer tiene que ver con otra cosa. Una persona del rol de Caputo, acercarse de la manera que se acercó a Manes, palmearlo en la cara, en el pecho y lo que sea que le dijo, es otra cosa, mucho más allá que los insultos. Yo decía, los insultos, la verdad, pero de que la cachetada de Kunkel, de tamaño Kunkel, o tantos episodios que hubo, insultos en el recinto, la gente está acostumbrada y no va a salvar al peronismo. Pero vamos a tratar de diferenciar. Primero, situaciones de tensión en el recinto de la Cámara de Diputados ha habido varias veces. Por eso, esto es otra cosa. Por eso. Acá hay otra cosa porque está involucrando a una persona que todo el mundo sabe, lo dije en mi último discurso, todo el mundo mira, porque en la Cámara de Diputados se dicen cosas y otros fingen demencia, ¿no? David, que estuvo ahí, seguramente lo debe saber. Yo dije en la última sesión de la Cámara de Diputados que se estaba armando un cuadrado mágico entre la Unidad de Información Financiera, la Agencia de Recaudación, la ex AFIP, los servicios de inteligencia y la Justicia Federal, ese dispositivo para apretar y amedrentar dirigentes políticos, hoy de la oposición. Y le dije, señora secretaria general de la Presidencia, estaba ahí arriba Karina Milei, tenga cuidado porque ustedes van a ser las primeras víctimas de todo eso. ¿Quién vertebra este cuadrado? Santiago Caputo.
¿Quién quiere poner al próximo procurador, al jefe de los fiscales? Santiago Caputo. ¿Quién es? Sebastián Amerio. Sí, ¿Quién es Amerio? El número 2 de Cunio Libarona. No, pero digo, porque esto es lo que está pasando en el diseño del esquema de poder y de violencia que ejerce el presidente Milei. Ahora, también fue una cosa distinta. Hacía años que no gaseaban diputados. Años. Y pasó, y los acusaron y le abrieron causas por terroristas. Entonces, por lo tanto, los límites están todos cruzados. Sí. Todos. Ahora, ¿qué hacemos después? Los que ayer fueron, se habló mucho del tema ausencia y presencia, ¿no? Vamos a partir. Yo sigo reivindicando la decisión tomada. Es más, te digo algo más. Creo que cuando vi cómo terminó la película, más la reivindico. Y te voy a decir por qué. Uno, no estuvimos nosotros. El recinto semivacío. No estuvieron los gobernadores. El palco de gobernadores semivacío. Perdió la mitad de las audiencias en redes sociales. Perdió más de la mitad de las menciones en el sistema audiovisual tradicional. Nadie en la calle. Perdió en todos los territorios, Milei. Hay veces que la política tiene que demostrar la fragilidad de la construcción de poder que tiene Javier Milei. Sí. Vos me vas a decir, pero saca todo. Saca todo porque los que estaban ayer presentes le dan quórum y levantan la manito. Bueno, la pregunta es si ahora va a haber un cambio o puede haber un cambio. Recién hablábamos y ahora quiero que te pregunten los chicos. Lo espero. Había gente del PRO que no estaba presente, por ejemplo. Bueno, a mí me encantaría, por ejemplo, que cuando haya que exigir que aprueben el presupuesto, levantemos la Constitución. Que cuando vayamos y pidamos la comisión investigadora o el juicio político, como pedimos nosotros, el juicio político, artículo 53 de la Constitución, la levantamos. Que cuando venga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en algún momento se firme ese acuerdo, levantemos la Constitución. Que levantemos la Constitución también cuando agreden a los diputados. Que levantemos la Constitución también cuando tengamos que renovarle las facultades delegadas o cuando se las tengamos que sacar. Que levantemos la Constitución cuando nos sentemos a rechazar el DNU 70. Todo eso hay que hacer. Por eso es tan importante estar siempre tratando de generar vinculaciones con los distintos espacios políticos para construir mayorías. Nosotros ayer hubo una mayoría en la Cámara de Diputados que decidió no estar, no solamente el bloque Unión por la Patria. ¿Por qué? Porque estaban en un momento de un gobierno metido. Yo sé que ustedes le llaman Libragate. Para mí es la estafa de Milei. Porque hay que decir con claridad que eso lo vincula al presidente de la Nación. En una semana donde designó 2 jueces por decreto, 2 jueces de la Corte, hizo jurar a uno de ellos en menos de 24 horas en una ceremonia oscura en el Palacio de Tribunales con Sebastián Amerio, también ahí presente, dando fe de los acontecimientos. Sí. Y en la misma semana pide la renuncia del gobernador de la provincia de Buenos Aires y pide la intervención de la provincia de Buenos Aires. Esta fue la semana de Milei. Entonces, cuando pasan estas cosas, y yo veía ayer a los diputados que estaban presentes en el recinto, ir a besarle el anillo al nuevo juez de la Corte, y daban vergüenza ajena a un juez de la Corte nombrado sin acuerdo del Senado, sin hacer caso a la opinión de la Cámara, que en este caso es el Senado de la Nación, que tiene que prestar su consentimiento. A ellos, que lo hicieron nombrar por decreto y lo hicieron jurar en 24 horas, iban a besarle el anillo. Acá falta la estatura suficiente en la Cámara de Diputados porque todo se resuelve con mayoría, Daniela. Acá lo que se necesita es la construcción de una mayoría de 129 que le diga no. Y a mí me sorprende porque muchos de los que estaban adentro de ese recinto son los que le dicen a Milei sí. Hace 15 días, estos mismos diputados que estaban ahí sentados le aprobaron ficha limpia en contra de Cristina Fernández de Kirchner y en contra, vos sabés que en mi provincia quieren meter ficha limpia en la Constitución Nacional, en la Constitución de la provincia de Santa Fe. Ayer el gobernador de mi provincia entra al recinto de la Cámara de Diputados, hace declaraciones y dice, bueno, ojalá que retomemos la obra pública y venimos trabajando muy bien con el gobierno nacional en los casos de seguridad en la provincia, en mi ciudad, en la ciudad de Rosario. ¿Qué hace Milei? Dice, la obra pública es un curro, no vamos a retomarla nunca más. Es sacarle la plata a la gente con los impuestos, es robarle a la gente para después devolvérsela. Eso es lo que dice Milei. Y después, cuando habla de Santa Fe y de Rosario, la hace parar a Patricia Bullrich y que lo aplaudan. Y el gobernador estaba pintado. El gobernador parecía Zelensky con Trump.
Entonces digo, me parece que hay algunas cosas que exige este momento. A veces algunos podrán estar de acuerdo de nuestros adherentes, seguidores, otro momento podrán estar en contra, pero esto exige personalidad. Germán, es un momento que exige personalidad. Quiero que le pregunten los chicos también. Ezequiel. Buenas noches. Te Ahora, quería Ezequiel, consultar puntualmente por el anuncio de Milei de el presuntamente inminente envío de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si ya charlaron al bloque, saben cómo van a votar, qué actitud van a tomar frente a este pero ¿cómo proyecto. a ver, vos en la misma pregunta dijiste, el presunto acuerdo. No hay acuerdo todavía. Ahora, yo tengo mi opinión personal, que después lo charlaremos cuando veamos el acuerdo, si es que se firma. Recordemos que tuvo un pésimo mes de febrero de salida de dólares en la Argentina y tuvo un pésimo día viernes. El anuncio con el fondo, que no existe ese acuerdo, lo hacen pensando en la apertura de los mercados de esta semana. Porque el viernes terminó estallado en los mercados alrededor de la cantidad de guita que tuvo que poner para sostener la artificialidad de este tipo de cambio. Te repregunto entonces, ¿hace falta un nuevo acuerdo con el fondo? ¿Qué opinan ustedes del bloque? Vos me preguntás a mí y me costaría decirte que a Caputo Toto hay que darle 10.000 millones de dólares más cuando le dieron 45.000 millones de dólares en el 2018 a esta misma banda. A esta misma banda. Y acá todos hacemos la autocrítica. El oficialismo tiene que hacer la autocrítica, nosotros tenemos que hacer la autocrítica. ¿Y el FMI cuándo hace la autocrítica? ¿Cuándo hace la autocrítica de la guita que le dio a Mauricio Macri, que se la rifaron en 3 meses? ¿Cuándo ponemos eso sobre la mesa? Porque después podemos discutir todo y fue un tema de enorme debate en nuestro espacio político, la renegociación de los términos del acuerdo en el año 2022. Fue un tema de enorme debate. Ahora, no recibimos un peso más, ni un dólar más. No hubo nueva deuda. Y ahora la disfrazan, no es nueva deuda, eso va al Banco Central, en realidad se la van a rifar toda. Se la van a sacar toda encima los amigos de Santiago, me iba a decir, de Toto Caputo. Debe tener amigos de Santiago Caputo en el mismo rubro, digamos, ¿no? Pero seguramente Toto Caputo. Así que me parece, primero, hay que esperar que esté materializado el acuerdo. Segundo, hay que ver en qué consiste ese acuerdo. Y tercero, me parece que va a tener que ser un tema de enorme debate político en un año donde, todo bien, segundo año seguido donde no hay ley de presupuesto. Y donde este tema no estaba en la ley de presupuesto. Y donde sería bueno que los que estuvieron ayer sentaditos allí también conformen una mayoría para que podamos analizar y que podamos debatir el presupuesto y la podamos emplazar a la Comisión de Presupuesto para que saque dictamen y que tengamos presupuesto. Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Antes de que sucediera el hecho Mares, vos estabas en el tercer piso del Palacio, en el bloque. Sí. Junto a otros compañeros del bloque, sean 6, 7, escuchando el discurso. Previo a que supieras lo de Manes, digo, ¿cuál era tu primera conclusión respecto de lo que dijo ayer el presidente Milei? Sin pena ni gloria pasó el discurso. Realmente, un discurso entre los copy-paste preexistentes. Más el enuncio de los 12 títulos de los proyectos sin decir en qué van a consistir. Sí. Y este anuncio final traído de los pelos de que voy a mandar al Congreso el acuerdo con el fondo fue un discurso para el olvido. Te digo más, él usa en un momento algo que hay que volver a traer esa metáfora, que es la de la calecita. Él habló en un momento de la calecita, bueno, nosotros vamos a terminar con la calecita, el de la sortija, bueno. El que está arriba de la calecita es él. Está dando vuelta todo el tiempo alrededor de los mismos temas. Una mañana se levanta y él se sube al chanchito, Santiago Caputo se sube al avioncito, Karina se sube al autito. Al otro día cambian arriba de la calecita, pero siguen exactamente en el mismo lugar. Lo que está pasando, están ensimismados, se están aplaudiendo entre ellos, están aislados de la realidad, están cada vez más lejos de los problemas. ¿A qué argentino le pueden decir en la cara, David, en la cara, que le bajó el 30% de valor de los alquileres? ¿A qué argentino le pueden decir en la cara que las jubilaciones y los salarios están elevados respecto a hace un año atrás? ¿A qué argentino le pueden decir en la cara que aumentó el consumo? ¿En dónde viven? ¿En dónde viven? ¿De qué están hablando? ¿De qué realidad están describiendo? Entonces, me parece que también en eso, cuando los gobiernos empiezan a tener estos niveles de distancia con la realidad concreta de los ciudadanos, de las ciudadanas, el camino
inevitablemente va hacia un lugar negativo. Martínez, no me cabe la menor duda. Sí. Hablando del bloque de Unión por la Patria, ¿te imaginas un año donde, como ayer, se trabaje en conjunto, se logren consensos en las cámaras, o que vaya a ser complicado? Mira, nosotros en general, las performances de los bloques parlamentarios, los niveles de unidad y de síntesis que va alcanzando, son siempre el resultado de un accionar colectivo, ¿no? No depende exclusivamente de un presidente de bloque, de las autoridades del bloque. Somos 98 que tenemos que renovar cada día el compromiso de ser, en primer lugar, respetuoso de la voluntad popular que nos puso en ese lugar. Nosotros los que estamos hoy en la Cámara de Diputados, los que somos el bloque Unión por la Patria, fuimos elegidos o por la lista del 2021 o por la lista del 2023. Y fuimos a llevar esas ideas a elecciones. Y desde ese lugar nosotros nos tenemos que parar. Tensiones va a haber, tensiones hay siempre, y más en un año electoral. Siempre va a haber tensiones. Lo que tenemos que tratar es de atravesar esas tensiones de tipo político electorales, partiendo de un elemento que a mi criterio es fundamental. La demanda de cada uno de los que nos votó en el 21 y en el 23 es estar juntos para enfrentar a Milei. El que no se da cuenta de que la única alternativa que tenemos es ser respetuoso con ese voto, tratar de, por sobre todas las cosas, garantizar el puente de, la palabra para mí clave en estos últimos años y ahora, de representación política de los que nos votaron. De que esos compañeros y compañeras, esos ciudadanos, esas ciudadanas, sientan cada vez que nos ven a nosotros votando que estamos haciendo lo que ellos hubieran hecho. Eso para mí es clave. Tensiones electorales va a haber, siempre. Nosotros mismos, en la provincia de Santa Fe, tenemos elecciones el 13 de abril y tuvimos nuestras tensiones en el PJ y las tendrá otra provincia en otro momento, pero yo creo que esas tensiones hay que correrlas un poquito del costado para poner por delante el objetivo principal, que es ser la mejor y mayor oposición posible a Javier Milei y reconstruir una agenda que nos permita, a mi criterio, presentarnos como la alternativa futura que tengan los argentinos para salir de esta pesadilla. Germán, bueno, tal vez ese sea el punto central, ¿no? Porque recién hablábamos justamente de aquellos desencantados con Milei que no encuentran en la oposición nuevas recetas, ¿no? Para cuestiones fundamentales como, por ejemplo, ayer Milei habló del Código Penal, de endurecer las penas, ¿no? Pero la cuestión seguridad, por ejemplo, es fundamental. Más allá de que este año nos hayamos pasado el año hablando de otras cosas también, ¿no? De la inflación, en mi provincia se habló de seguridad y demás. No, pero la pregunta es, ¿de qué manera? Bueno, ¿Con qué nuevas recetas? ¿Tienen nuevas recetas la oposición para resolver lo que no se pudo resolver? Antes de la receta hagamos un poquito de análisis, porque yo lo leo siempre los informes de Tito y Tito sabe que leo sus informes. Tito suele hablar... Es de un informe de él, esto de la oposición. No, pero él agarra cada uno de los espacios políticos y lo divide en círculos concéntricos, ¿no? De núcleos más duros a votos o adhesiones más lábiles. Pero hay un momento de la política donde cada uno de esos círculos, vamos a decir, votantes de Milei, pueden estar más firmes o estar más lábiles, pero siguen mirando al núcleo, lo siguen mirando a Milei. Sí. Todavía no sé si están mirando a Unión por la Patria. Los nuestros, los que votaron 21 y 23, principalmente a Sergio Massa, nos miran a nosotros, tenemos un núcleo duro de aceptación allí, de que se sienten representados por nuestras propuestas, otros que les gustan algunas cosas que hacemos o que hicimos y otras cosas son críticos con esa propuesta, pero están dentro del universo, del ecosistema de nuestros apoyos. A mí me parece, lo vengo diciendo hace tiempo, que nosotros hemos dado señales para que aquellos que pudieron haber votado a Milei y hoy, no sé si desencantado de la palabra, porque hay después una cuestión de vocabulario, pero tienen críticas con el gobierno de Milei, nosotros tengamos la capacidad de extender ese puente de representación política. Te pongo casos. Nadie como nosotros trabajó para la ley de haberes jubilatorios. Conseguimos aprobarla. Es cierto, Milei la vetó y consiguió el tercio para resistir al veto. Bueno, 10 puntos. Nadie como nosotros hizo lo que tenía que hacer por el financiamiento universitario. Nadie como nosotros peleó para poder recuperar el fondo de incentivo docente. Nadie como nosotros hizo lo que tenía que hacer para que podamos rechazar el DNU que le asignaba 105 millones de dólares de gasto reservado a la CIDE. Nadie como nosotros quiere investigar la estafa con la moneda cripto. Nadie como nosotros hizo lo que tenía que hacer para que tengamos ley de presupuesto. Y estos temas
abarcan a un círculo más grande que el de los propios adherentes a nuestra propuesta política. Nosotros tenemos que garantizar representación política de nuestro universo y tender puente de comunicación con aquellos argentinos que todavía ven a Milei, pero que en algún momento van a decir, voy a buscar una alternativa. Ahí tenemos que estar nosotros. Sí, y es cierto que muchas de las cosas que menciona tienen que ver con la inseguridad, tienen que ver con que haya menos inseguridad y demás, algunas cuestiones son a largo plazo, pero Milei lo pone en estos términos. Bueno, están del lado de los delincuentes. Pregunto esto, aunque parezca una obviedad, pero ahora van a poner a discutir la edad de imputabilidad. Hace 7 meses que se está discutiendo, Daniela, la edad de imputabilidad. Bueno, pero esta semana va a ser temas fundamentales. Porque es un carancho, se redobla contra la... Bueno, pero la pregunta es, Daniela, ¿hay es temas un que ustedes carancho, creen que Milei. tienen que ser discutidos? Pero, como por ¿cómo ejemplo no lo voy a este? discutir? Discuto todos los temas. Mirá, si algo en nuestro bloque, y creo, no me gusta hablar en primera persona, pero que hago yo especialmente, es que discutamos todos los temas. En julio entró, en vacaciones de invierno, se empezó a hablar el año pasado de que iban a enviar un proyecto. Lo enviaron. Nosotros incentivamos en cada uno de los lugares el mayor debate con la mayor cantidad de presencias calificadas. Cualquiera que sigue la vida parlamentaria saben que arrancó muy arriba el tema y lamentablemente después se perdió como tantos otros temas que hay en la Cámara de Diputados, pero que nosotros hicimos una tarea fenomenal alrededor de eso. Aparece esta tragedia en la provincia de Buenos Aires, que hay que vivirla como tal, la tragedia. Sí, No y hay el presidente nada... que lo pone en escena también más que nunca, también. El uso político de cara a lo electoral no podemos discutir. Pero la pregunta es... No, pero ¿cómo no lo quiero discutir, No, claro, Daniela? estoy diciendo lo mismo. Es de mal tipo hacer lo que hizo. Iba a decir otra palabra. Es de mal tipo hacer lo que hizo. Porque esas cosas no se hacen. Y te lo digo yo con la experiencia de Rosario. Nosotros en marzo del año pasado, en una semana tuvimos 4 asesinatos terribles. Uno de ellos... uno de esos asesinatos también perpetrado por un menor. ¿No? Nosotros no salimos a caranchearlo al gobernador Puyaro. Lo que hizo cualquiera de los diputados nacionales de Unión por la Patria, lo que hice yo fue ponerme al lado. Todos los días lo llamamos por teléfono para ver si necesitaba algo. Axel Kicillof se puso al lado de Puyaro y lo ayudó con logística para combatir al delito en la ciudad de Rosario. Espero que por lo menos el gobernador Puyaro lo haya llamado ahora, después del pedido de intervención, espero. Pero lo que digo, nosotros debatimos todos los temas. Ahora, carancheo sobre temas tan sensibles, en donde se merece un análisis a fondo, me parece que la actitud tiene que ser otra. Germán, muchas gracias por haber venido y por venir siempre, porque la verdad cuando se habla de la oposición que no habla o que no está... y la verdad que Germán Martínez... Bueno, no se trata de Germán todas Martínez. las semanas... También te voy a decir algo, ¿no? Hay algunos que se sienten más cómodos haciendo oposición de la oposición que oposición del oficialismo, ¿no? Esa cosa también pasa. ¿Quiénes? Hay una cantidad de personas que les resulta mucho más cómodo ser opositores al peronismo, aunque esté en la oposición, que opositores a Milei. Entonces, para no ser como el Kirchner. Un reclamo de un diputado, Germán Martínez, me escribió el diputado Castillo, el Chipi Castillo, diciendo que ellos presentaron un proyecto de repudio cuando los gasearon a ustedes. Pero si con el Chipi acompañamos además hasta las mismas presentaciones, está bien, pero presentaciones judiciales. Vale la aclaración. Qué sutil que está. Valía la aclaración. Martínez, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, Muchísimas por gracias. favor. Bueno, me voy para la mesa porque tenemos